Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con el estudio del género poético. Bueno, antes de empezar la clase sí que me gustaría decir una cosa. Yo grabo estos videotutoriales para que los veáis. Algunos los veis y otros evidentemente no, porque de lo contrario no tiene razón de ser que algunos ejercicios los hagáis mal. Vale que yo me puedo explicar mal de vez en cuando y tampoco os tengo delante para ver vuestras caras si lo entendéis o no lo entendéis. Pero hay algunos ejercicios que se ve que hay algunos que no ven estos videotutoriales. Yo cada videotutorial de esto, que parece que puede estar, vamos, que tardo 10 minutos en hacerlo, ni mucho menos. Todo esto tiene todo un trabajo detrás, entre otras cosas, tener que preparar materiales para una educación a distancia que yo no tengo preparados en mi casa, porque yo suelo trabajar de manera presencial, no a distancia como estoy haciendo ahora, y todo eso conlleva una serie de materiales y una serie de estrategias que uno tiene que seguir, ¿no? A la hora de hacer estos videotutoriales. Entonces me gustaría hacerlo. A mí me da igual si tardo 2 horas o 5 horas en hacerlo, pero sí que es cierto que me gustaría que el trabajo tuviese por lo menos la recompensa, teniendo en cuenta, recompensa es que lo veáis, evidentemente, teniendo además en cuenta eso, que una clase dura 50-55 minutos y estos vídeos, pues con mucho duran 15 minutos, ¿no? Y normalmente intento que tarde un poco menos, por lo tanto lo tenéis que ver. Yo os puse el otro día un vídeo refiriéndome a bueno, algunos defectos que había observado en los trabajos. Bueno, pues me vuelvo a referir a ello. Vamos a saltarnos un tema, vamos a saltar el tema 10 y nos vamos a ir directamente al tema 11. ¿Por qué? Porque en el tema 10 el género que se estudia es el género didáctico, venimos de estudiar el género narrativo en el tema 9, en el 10 se enseña el género didáctico y me interesa más pasar al 11 y ver el género poético, dado que ya estamos llegando al final de curso y prefiero ver la poesía antes que ver los géneros didácticos, ¿no? Que, bueno, no pasa nada porque luego podremos retroceder. Estamos haciendo, evidentemente, ya vamos un poquito a toda velocidad, pero viendo también algunos aspectos esenciales. Y para ello vamos a ir a la página número 190. Decíamos, cuando empezamos a ver los géneros, que hay tres géneros. El género narrativo, que es aquel que nos cuenta una historia. El género dramático, que normalmente coincide con el teatro, que es aquel en el cual la voz del narrador se obvia, es decir, se omite, porque los personajes hablan directamente al espectador, ¿no? Y después tenemos el género poético, que es aquel en el que se expresan los sentimientos del autor. En realidad no hay que confundir el género poético con el poema o la poesía, puesto que como os dije hay poemas que son en prosa y prosa poética. Pero bueno, para no liarnos mucho y como tiempo tendréis de liarlo en cursos posteriores de esta asignatura, pues vamos a ver el poema. El poema es una serie de versos que normalmente forman estrofas y que normalmente tienen un ritmo, ¿no? Aquí la definición exacta que pone es: el poema está compuesto generalmente de versos y de estrofas y en su creación el poeta ha de tener en cuenta el ritmo. El ritmo se consigue principalmente mediante la medida silábica de los versos, la rima y los acentos, es decir, tres componentes básicos, ¿vale? Uno, cuánto mide cada verso en sílabas, si mide 11 sílabas, si mide 10 sílabas, si mide 9 sílabas, cuáles son las rimas que se establecen entre esos versos y dónde recaen los acentos de cada uno de los versos, ¿no? ¿Dónde están los acentos en las palabras de cada uno de los versos? Imaginaos, por ejemplo, que en un poema como al muy prepotente Don Juan el segundo, fijaos que ahí los acentos son muy potentes, al muy prepotente Don Juan el segundo. ¿Eh? Con esos acentos se va a conseguir un ritmo diferente a otro como el que tenemos aquí, con la mitad de un periódico, ¿vale? Que se consigue un ritmo diferente, más suave, puesto que las palabras están menos acentuadas. Bien, pero vamos a ir paso por paso. En primer lugar, lo que vamos a ver hoy, que es la medida silábica y que imagino que ya la habréis visto en cursos anteriores. Dice la medida silábica: para contar las sílabas que tiene un verso se siguen las normas generales de la división de sílabas, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos. Uno y principal, la sinalefa. Cuando una palabra en el interior de un verso termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, entonces se produce la sinalefa y las dos sílabas cuentan como si fuese una sola sílaba. Aquí tenemos este verso de Felipe Benítez Reyes que dice: aquel que halló un lugar piensa en marcharse.
Pues si veis, aquí os subraya con un arquito la sinalefa, es decir, entre la E y la A, entre la O y la U. Evidentemente no tienen, da igual si la palabra empieza por H o no empieza por H, porque la sinalefa en realidad es un recurso fónico, es un recurso de sonido. Es decir, cuando pronunciamos un poema, y cuando hablamos normalmente también, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal, tendemos a unirlas. Sin embargo, si una palabra termina en consonante y la siguiente palabra empieza por consonante o por vocal de igual, tendemos a hacer una separación más grande. Ello se debe a que las vocales se caracterizan porque el aire fluye ininterrumpidamente. Nosotros cuando decimos A, E, I, O, U, el aire en las vocales fluye ininterrumpidamente, no encuentra ningún obstáculo en la boca, ni la lengua, ni los dientes, ni los labios, etc. Sin embargo, en las consonantes el aire encuentra algún pequeño obstáculo al pasar por la cavidad bucal, es decir, por la boca, ¿no? Por ejemplo, la P es una consonante bilabial porque se produce una cerrazón de los labios y después una apertura para que salga el aire, igual que la B, la P o la B, ¿no? La R, por ejemplo, es una consonante palatal y vibrante, puesto que, alveolar, se apoya la lengua en los alveolos. Los alveolos es la zona que está entre los dientes y el paladar, una zona como llana. Ahí se apoya la punta de la lengua, que se llama el ápice de la lengua, ¿vale? Y se producen una o varias pequeñas vibraciones. Entonces se produce una interrupción en el aire, en las consonantes. Sin embargo, en las vocales A, E, I, O, U, podéis hacer vosotros la prueba, no se produce ninguna interrupción en el aire. Entonces, cuando una palabra empieza por vocal y acaba por vocal y la siguiente palabra comienza por vocal, no se produce ninguna interrupción en el aire, de tal manera que es como si formasen una sola sílaba. Por eso digo que la H da igual a la hora de hacer la sinalefa, ¿vale? Porque estos son recursos fónicos y la H es muda, por lo tanto no cuenta. Aquí, como veis, tenéis una sinalefa, aquel que ha, ¿vale? Y aquí después otra, John, lugar, piensen, ¿verdad? Aquí se cuenta como una sola, marcharse. Por lo tanto, tenemos 11 sílabas. Fijaos que si las fuésemos contando sílaba por sílaba nos saldrían más. Tendríamos aquel que ha, yo, un lugar, piensa en marcharse. Nos saldría 14 sílabas. Ahora, con las 3 sinalefas que tenemos, nos salen 11. Aquel que ha, yo, un lugar, piensa en marcharse. 11 sílabas. Con el siguiente nos pasa lo mismo, entre otras razones porque la sinalefa es prácticamente idéntica. El que no lo ha, yo nunca, ahí entre lo y a, ¿verdad? Tenemos la sinalefa. Y en el último, sin embargo, pues no, porque solo tenemos 2 palabras y una termina por consonante y la siguiente comienza por consonante. Dicha, 2, 5. Por lo tanto, las sílabas de un verso en principio se cuenta tal cual, pero hay que tener en cuenta la sinalefa. 2. La última palabra del verso. Bueno, esto supongo que lo recordáis de tiempos anteriores, de cursos anteriores. Si la palabra es aguda, es decir, la sílaba tónica es la última de la palabra de la última palabra del verso, entonces se le suma una sílaba. Si es llana, ni se le suma ni se le resta. Y si es esdrújula, se le resta una sílaba. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Con la mitad de un periódico, ¿vale? Esto, teniendo en cuenta la sinalefa, nos saldría 9, pero como la palabra es esdrújula, se le resta una. Recordad, esdrújula se le resta una. Si es aguda, se le suma una. Hace un barco de papel. Son 7 sílabas más una, 8. Tenéis en cuenta que aquí hay una sinalefa. Hice un barco de papel. 7 más 1, 8. Si es llana, ni suma ni resta. En la fuente de mi casa, ¿vale? Ahí tenemos 8 sílabas, porque es llana, ni se le suma ni se le resta. Le hice navegar muy bien. Bien, palabra aguda, se le suma una sílaba. Perdón. Bueno. Vamos a ver algún ejemplo más de la sinalefa y la diéresis. Y mañana vamos a ver la dialefa. La dialefa y la sinéresis.
Mirad, aquí tengo algún otro ejemplo, ¿no? Sin alefa. Cuando una palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal, se une y se cuenta una sílaba. Pero no tiene una más. 8 sílabas. Bien. Entonces, sin tener en cuenta ahora ya mucho más, vamos a poner ejemplos. Aquí tengo unos ejemplos de algunos poemas con estos recursos que ya os he dicho que ya vienen resueltos, ¿no? El río Guadalquivir, ¿vale? Sería 7, pero como es aguda se le suma 8. 7 más 1, 8. Va entre naranjos y olivos, ¿vale? Es llana, pues tiene 8. Tened en cuenta que aquí hay sin alefa. Va entre naranjos y olivos. Aquí los dos ríos de Granada. Aquí no tenemos ningún efecto, la palabra es llana, no hay sin alefa ninguna. Bajan de la nieve al trigo, no se le añade ninguna porque es llana la palabra, pero aquí tenemos una sin alefa, ¿vale? Por lo tanto 8. A ver, alguno un poco interesante. A ver. Bueno, el último, venga, de Rafael Alberti. Branquias quisiera tener, son 7, pero al ser aguda se le suma una. Porque me quiero casar, 7, pero se le suma una, porque es aguda. Mi novia vive en el mar, 7 y se le suma una por ser aguda. Y nunca la puedo ver, 7 y al ser aguda, 1. Bueno, yo creo que es sencilla. Os pondré un ejercicio para que me analicéis las sílabas que tienen algunos poemas solamente con los recursos que hemos visto de la sin alefa y con la medida. Recordad, si es aguda se le suma 1, si es llana ni se le suma ni se le resta, y si es esdrújula se le suma 1. Si es esdrújula se le resta 1, perdón. Y recordad que aquí en la página 190 del libro de texto